Hola amigos, acá Omar Vázquez desde el este de San José y hago este video para hablar sobre la Guerra Fría. Me he dado cuenta que muy poca gente sabe lo que es la Guerra Fría y cuando se los menciono piensan de que es una guerra que se peleó en invierno o que ese día hacía mucho frío o que se peleó en el Polo Norte o en el Polo Sur. Bueno, les cuento este video aquí rapidito. Como ya sabemos, la Guerra Fría no fue porque estaba haciendo frío ese día, sino no hubo ningún solo disparo durante la Guerra Fría. ¿Pero por qué se dice Guerra Fría? Bueno, porque ambos países, Rusia y Estados Unidos, se amenazaban con bombas atómicas. Todos los días y las 24 horas del día, tantos aviones rusos como de Estados Unidos sobrevolaban las fronteras de ambos países y con arsenal militar, con misiles nucleares, misiles nucleares. Y no solamente aviones, también barcos y submarinos bordeaban las costas del otro país donde se amenazaban. Si tú me lanzas un solo disparo, yo te lanzo 1000 misiles. Y 12 años después llegaron a la conclusión de que una guerra atómica lo único que aseguraba era la destrucción mutua. O sea que nadie iba a ganar y decidieron ponerle fin a la Guerra Fría, donde Estados Unidos le promete a Rusia que si se desintegraba y dejaba a los demás países que fueran independientes, ya no se iba a expandir ni un solo centímetro hacia el este. Le hizo esa promesa y Rusia le creyó, así como tú le creíste a tu ex y por quinta vez no te iba a ser infiel. Pero bueno, ¿cómo es, dirás, de que ambos países tuvieron bombas nucleares al mismo tiempo? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, te lo cuento aquí la historia rapidito. Como ya sabemos, Hitler quiso conquistar el mundo, y cuando digo el mundo me refiero a Europa, porque para los gringos Europa y Estados Unidos es el mundo, África y América Latina no. Entonces, primero lo que hizo Hitler, secuestró a científicos y los puso a trabajar en la fabricación de armas modernas, y salió con armas modernas. Fue el primero que puso los paracaidistas, tanques modernos, aviones a propulsión, mientras el resto tenía aviones con hélices. Hitler tenía un armamento futurista, digamos así, y logró poner a toda Europa de rodillas, excepto por dos países que no se rindieron, que fueron Inglaterra, excepto por dos países que fue Inglaterra, que aún resistía, y España, que se mantenía neutral. Pero España decidió entrar a la guerra ya tarde, pero decidió entrar a la guerra apoyando a los nazis. O sea, España se mantuvo neutral porque estaba a favor de los nazis, pero estaba en medio de Europa, ¿no? Y cuando por fin decidió entrar a la guerra, vamos a apoyar a los nazis. Y dijeron, hoy ya se acabó la guerra, perdieron los nazis, estamos en contra de los nazis, bravo los gringos. O sea, si la guerra hubiera durado un año más, Inglaterra hubiera caído y España hoy estuviera en los libros de historia como el tercer país que apoyó a Hitler. Así es. Hubieron dos países más, como Italia y Japón. Pero Italia no aportó tanto porque más bien Hitler tuvo que ir en dos ocasiones a rescatar a Mussolini, pero Japón fue un ejército imparable, al grado que Estados Unidos lo detuvo con 2 bombas atómicas. No se lanzaron en bases militares, se lanzaron en ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Sí, Estados Unidos entra en la guerra ya tarde, ya después, años después, cuando Japón bombardea Pearl Harbor. Pero los rusos pelearon por mucho tiempo, pelearon más tiempo, y prácticamente los rusos pusieron los muertos más que todos los países. 17 millones de rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial, y mientras Europa se rendía, los rusos nunca se rindieron y pelearon hasta el final. Cuando Hitler entró a Ucrania, para que tengas esta idea de amor y odio que existe en Ucrania y Rusia, parte de los ucranianos se unieron a Rusia, aplaudieron a Hitler y pelearon con los nazis, mientras que la otra parte de Ucrania peleó en contra de los nazis. Por eso que hoy en día en Ucrania encuentras algunas personas que son prorrusas y otras que son neonazis. Pero también están en Rusia, se hace de todo en Rusia y en Ucrania. Son un país hermano. Son hermanos como Caín y Abel, por ejemplo, pero hermanos. Así es de que, nomás para que tengas una idea, en Crimea murieron solamente 500.000 rusos. Por eso los rusos hoy en día dicen, o sea, nosotros de Crimea, los rusos de Crimea, hemos muerto 500.000 personas en la Segunda Guerra Mundial para defender Ucrania, para que hoy en día nos pongan bombas nucleares apuntando a nuestras puertas, a nuestras ventanas. Eso te cuento para que tengas una idea de este amor y odio, lo que pasa en Rusia y Ucrania, ¿no? Pero bueno,
Entonces, cuando cae Japón, 3 días después o pocos días después cae Hitler. Rodearon a Berlín y Hitler se suicida en su búnker. Bueno, si tú quieres creer que escapó, está bien. No me importa lo que quieras creer en esta parte. No te va a convencer. Así es de que cuando cae Alemania, Estados Unidos y Rusia se dividen el mundo en dos. Cuando digo el mundo, ya saben, me refiero a los gringos y a los europeos, porque África y América Latina no somos pues parte del mundo. Entonces se divide el mundo en dos y le dicen los gringos, mira causa, ustedes gobiernan lo que son la Unión Soviética y nosotros gobernamos lo que es la OTAN. Pero Estados Unidos había peleado como aliado con Rusia y habían peleado juntos y habían coordinado ataques en dos flancos distintos. Pero cuando se dividieron el mundo, entran en una guerra fría. Rusia, quien había sido, que gracias a Rusia y gracias a Estados Unidos, si no hubiera existido uno, dudo que le hubieran ganado a los alemanes. Gracias a los dos se logró derrotar a los nazis. Pero los gringos se encargaron de bombardearnos con películas, historias, cuentas donde nos ponían a los rusos como enemigos, como malos, porque eran los comunistas. Y a los comunistas hay que matarlos. Entonces, ¿pero había comunismo en Rusia? No. Porque ¿qué es el comunismo? Digamos el comunismo básico, ¿no? ¿Qué es? Entonces, tú quitas al empleador del trabajo y en vez de pagarle el 75% del salario a un ejecutivo, un jefe, todos los trabajadores corren la empresa y la empresa y el dinero se queda entre todos los trabajadores. Y en Rusia sí se quitó al empleador, pero se sustituyó por el Estado. Por eso no fue comunismo, fue capitalismo de Estado. Lo que hay en China, ahorita en China no es comunismo, es capitalismo de Estado. Pero bueno, pero los gringos decían, estos son comunistas y pues comenzaron a amenazarlos y le dijeron a los rusos, mira causa, si tú no, porque así hablan, ¿no? Mira causa, si tú no haces lo que nosotros decimos, pues ya sabes, tenemos la bomba más potente del mundo y de repente una bomba atómica explotó en Rusia. Esto está bueno y se va a poner mejor. No le atacaron a Rusia, los rusos fabricaron su propia bomba atómica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que cuando Albert Einstein escapó de Alemania por la guerra mundial, Oppenheimer va y le toca la puerta, le dice, Albert Einstein le dice, quiero que le escribas una carta al presidente de Estados Unidos para que nos financie para fabricar una bomba atómica. Y le dice, es imposible, no se puede sacar la energía del átomo. Y le dice, sí, en tus ecuaciones está. Oppenheimer, un científico de Estados Unidos, había revisado todo el trabajo de Albert Einstein y había descubierto que en sus ecuaciones se podía dividir el átomo y se podía sacar la energía. Entonces, si Albert Einstein odiaba las guerras, había algo que odiaba más que las guerras, eran los nazis. Por eso se escapó. Y no quería escribir la carta. Y le dice, es que si le escribo yo no me va a hacer caso, tiene que ser un científico de la talla como tú. Y le dice, pero los nazis han entrado en tu casa en Berlín y se han llevado todo tu trabajo. Y tienen científicos fabricando armas. Y si ellos fabrican la bomba atómica primero, nadie los va a poder detener. Así es que Albert Einstein, como dije, si odiaba más que la guerra, odiaba a los nazis. Si odiaba algo más que la guerra eran los nazis, decide escribirle la carta al presidente de Estados Unidos y financia la construcción de la bomba atómica. Se contrataron a más de 5,000 personas, pero en una de estas personas que contrataron era un ruso. Los gringos creen que este ruso le filtró información a la Unión Soviética y por eso es de que la Unión Soviética 3 meses después de la Segunda Guerra Mundial tuvo también su bomba atómica. Lo llevaron a la corte pero nunca le encontraron pruebas. Lo único que hicieron fue sancionarlo para que no vuelva a trabajar con el gobierno o especialmente en temas secretos de gobierno. Pero hoy no sabemos. ¿Será que los rusos por su cuenta lo descubrieron? ¿O será que sí les mandaba información este espía secreto? Pero bueno, y es por eso que ambos países prácticamente desarrollaron la bomba atómica casi al instante, en el mismo momento, a la misma vez. Se estima que la Unión Soviética o los rusos llegaron a tener 45,000 ojivas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos también tenía mucho, pero llegaron a un acuerdo de que todos los países con capacidad nuclear solamente podían tener 1.555 bombas nucleares activas. Y se acordaron de sobrevolar los cielos para estar supervisándose ambos países de que no estuvieran fabricando más bombas atómicas, o sea, vuelos de reconocimientos, o vuelos espías, como lo quieran llamar. Pero años después, ya sabemos, ¿no? La historia, los rusos se fueron a la quiebra, se dividieron,
Estados Unidos no cumplió su promesa, se siguió expandiendo, pero llegó Putin. Y Putin comenzó a fabricar armas futurísticas, como el misil supersónico, como los tanques de guerra a los que le llaman el infierno, que en vez de lanzar un bombazo como el tanque de guerra estadounidense lanza 24 de un solo jalón. Como comenzó a otra vez regresar a su capacidad de vuelos espaciales. Y Donald Trump miró que si bien Rusia no estaba expandiendo su armamento nuclear, le estaba dando vuelta a este acuerdo fabricando armas potentes, armas de destrucción masiva, como lo quiera llamar, armas futuristas. Entonces Donald Trump rompe con ese tratado de cielos abiertos, quebrando, debilitando este armisticio que existía entre Rusia y Estados Unidos. Así es de cómo se comienza a debilitar esta amistad que tenían ambos países, ¿no? Y cuando llega Biden acusaba a Rusia de haberse metido en las elecciones para que Donald Trump ganara. Y tenía un coraje, un odio personal contra Rusia porque decía que Rusia había hackeado las elecciones de Estados Unidos y por eso Donald Trump había ganado. No decía que Hillary Clinton fue una pésima candidata, no. Entonces tenía un odio personal contra Rusia, Biden, pero también porque su hijo había estado en la industria petrolera en Ucrania y había ganado muchos millones, pero fue descubierto. ¿Que acuerdas lo que decía Donald Trump? Rusia, mándame con tus hackers los información. Así es de que querían como... Yo hice un video donde la OTAN quiere controlar el petróleo del mundo y se cree que Rusia pues no los permite, ¿no? Así es de que Biden tenía prácticamente por parte de su hijo, que quería trabajar en la industria petrolera en Ucrania, y por parte de las elecciones, tenía odio personal contra Putin y contra Rusia. Así es de que tenía dos cosas en mente: sancionar a Rusia para quitarle el control, el poder del petróleo y las ventas de armas que Rusia les estaba quitando a Estados Unidos. Porque Rusia, aparte de eso, tiene unos misiles, un armamento para destruir misiles, ¿no? Que se llama un armamento, una baterías aéreas, que son las más potentes hoy en el mundo. Entonces, Biden tenía esas dos, quería sancionar y quería empezar una segunda guerra fría. ¿Por qué una segunda guerra fría? Porque Estados Unidos, la industria armamentista y la prensa son los que tienen mucho poder y son los que hacen mucho lobby a los gobiernos y necesitan guerras para poder ganar. Porque si no hay guerras, entonces ¿de qué sirve la industria armamentista? No necesitan fabricar balas ni armas, pues si no hay guerra. Entonces necesitaba sancionar a Rusia y una guerra fría. Y parece que allá nos vamos a una guerra fría. Porque si bien la guerra no ha empezado, al menos económicamente ya se está viendo que se está lanzando una guerra contra civiles. Gente civiles, les están congelando sus cuentas, les están atacando. Y es muy probable que esta guerra económica que se le está llevando a los civiles solamente por ser rusos, haber nacido en Rusia, no permitirles volar, no permitirles sacar dinero, o sea, estamos llevando la guerra a los civiles, pues lo que ya se han hecho no anteriormente, estamos haciéndolo pero económicamente. Pero es muy posible que si esto sigue, terminemos en otra guerra fría. Y ojalá que no vayamos a una guerra mundial. Bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado el video.